Ok, ya está grabando. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra sesión. Ok, permítanme habilitar mi cámara. Ah, no, creo que no se puede activar la cámara. Ok, bueno, pero sí vamos a poder. Ok, ahora sí. Eh, ¿qué era lo que teníamos que hacer el día de hoy? Si podemos revisar la rúbrica que les había enviado al grupo, era, era referente a escribir el desarrollo del proyecto de investigación que estábamos haciendo, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Oh, fantastic. Great. Ok. Entonces, era justamente trabajar con el tema de trabajar con el desarrollo de los trabajos de investigación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos, yo les voy a mostrar un ejemplo de más o menos cómo se debería haber realizado ese tipo de desarrollo y ustedes luego van a tener un momento para, digamos, reunirse, o tal vez ya lo tienen ustedes trabajado, para que tengan el tema de las preguntas. Si es que hay alguna, o tal vez todas las preguntas que tienen son absueltas simplemente en la explicación. Ok, entonces, voy a comenzar, denme un minuto. Primero, me gustaría para que la cosa sea más didáctica, eh, que tal vez algún grupo que quiera que revisemos su trabajo nos pueda enviar, tal vez si algún grupo ya ha terminado de escribir el desarrollo de su proyecto y quisieran que los revisemos, lo podemos revisar a modo de que yo les vaya explicando cómo debería haberse escrito este tema, esta parte del desarrollo, y vamos a ir revisando ahí con tal vez un trabajo de algunos de ustedes que quisieran que se los revisemos. Y así ya lo tienen revisado y lo aprovechamos para que el resto de la clase vea cómo se debería haber trabajado. Tal vez algún grupo que quiera, porque si no, igual yo voy a utilizar un ejemplo. ¿No? ¿Ningún grupo? Ok, all right. Ok, entonces yo voy a seleccionar un tópico de los tópicos que me han presentado para justamente el párrafo introductorio y vamos a analizar uno de los tópicos seleccionados, ¿ok? En base a eso, vamos a armar la parte del desarrollo de ese párrafo introductorio. Entonces, les explico. Les voy a ir explicando lo que vamos a ver en un momento. ¿Cómo se arma en cualquier trabajo, cualquier tipo de texto, que puede ser lo que estamos haciendo nosotros, que puede ser un ensayo, puede ser una carta, cualquier tipo de texto cuando se escribe el desarrollo, digamos, es lo mismo. O sea, se sigue el mismo procedimiento. El procedimiento es súper sencillo. Lo único que se tiene que hacer en el desarrollo es hablar de lo que se está planteando en el párrafo introductorio, pero solo lo que se está hablando en el párrafo introductorio. La mayoría de las veces cuando escribimos desarrollos de cualquier tipo de texto, y me incluyo porque nos ha pasado a todos, es que empezamos a desarrollar y empezamos a hablar de cosas que no están mencionadas en el párrafo introductorio. Entonces, eso hace que, digamos, no tengamos o sea, tenemos el desarrollo que va a estar desviado, va a tener muchas desviaciones y no se va a poder entender. O sea, ¿por qué? Porque se está hablando de cosas que no han sido mencionadas en el párrafo introductorio. La regla es sencilla. La regla dice que en el desarrollo se tiene que desarrollar las palabras clave que han sido mencionadas en el párrafo introductorio como tal. Entonces, si por ejemplo en un párrafo introductorio estoy hablando de, eh,
digamos, la educación, de mejorar la educación en Bolivia a través del uso de la inteligencia artificial. En el desarrollo debería hablar de, un párrafo debería hablar de educación en Bolivia, otro párrafo debería hablar de inteligencia artificial y digamos otro párrafo corto debería hacer como que un análisis de ambos párrafos ya escritos, digamos, y ese sería como el párrafo de conclusión, el último. Más o menos algo así es lo que se tiene que hacer y eso se hace en realidad en cualquier tipo de texto. ¿Ok? Básicamente. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Ahora yo voy a utilizar un ejemplo de los párrafos, de los textos que han presentado, por ejemplo, en el examen del día de ayer, así para que utilicemos uno de esos ejemplos, porque igual nos sirve para aprender a escribir, ¿ok? Entonces, o al menos que algún grupo quiera que analicemos su texto. Y así ya tienen ese trabajo hecho y solamente siguen las recomendaciones. No sé, depende de ustedes. Ahora yo ya estoy seleccionando un texto que me parece que acá he encontrado uno que está bien escrito y me gusta su temática. Pero no sé si alguien quiere, adelante. No, nadie. Hello, Ok. Hi there. Adelante. one question. Si en mi Sí, aula continúe. yo solo un, ¿cómo se diría? Una línea para hacer el desarrollo, que era lo más importante para mí. De eso lo puedo desarrollar en 3 párrafos, se podrías, pero hablan de otras cosas. O tengo que ponerlo sí o sí en el outline. Sí, se puede. Sí, digamos, me está hablando de la idea principal, ¿verdad? De la idea principal que se ha planteado y que esa idea principal sí se puede desarrollar en 3 párrafos. ¿Algo Sí, así? sí, Sí, exacto. se puede, no hay problema. Exacto. En realidad, esa es la idea. La idea es de que en la parte del desarrollo, por eso se llama desarrollo, porque se desarrollan las palabras clave que han sido mencionadas, o sea, la idea principal de la introducción, y eso se desarrolla. Se puede desarrollar en un párrafo, en dos, en tres. Se recomienda que sean en tres, en uno que se hable de una variable, en la otra que se hable de la otra, y en un párrafo final, a modo de conclusión, se analice y se concluya, algo así. Que eso se recomienda por lo menos en la mayoría de los textos, como tal. Pero sí, si lo he hecho de esa manera, está bien. La idea es de que cuando, lo que vamos a aprender a hacer hoy, es que cuando estamos escribiendo el desarrollo, no hablemos de cosas que no están escritas en la introducción. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que hace un momento les mencionaba, si digamos quiero hablar sobre cómo mejorar la educación de Bolivia con la inteligencia artificial, ahí, por ejemplo, no podría hablar sobre economía, la economía nacional, digamos. No, porque no tiene nada que ver con ninguno de esos dos tópicos, porque además no están siendo mencionadas en la, digamos, en la presentación como, claro, en la introducción como tal. Y a eso se le llama desviación. Eso es lo que no tenemos que hacer. Para que esté bien escrito un desarrollo es que se hable de esas palabras clave, solo de lo que se ha mencionado, digamos. Es como en una tesis de grado cuando se hace en la universidad, el, la tesis que se presenta al final es todo el desarrollo del perfil que se presenta al principio. Los que están en la universidad ya lo saben, y en el colegio ustedes ya hacen varios estos tipos de prácticas donde tienen un perfil y luego desarrollan el perfil en una investigación. Es lo mismo, por ejemplo, en la investigación, cuando ya se hace la investigación, que es la tesis, se tiene que desarrollar solo lo que se ha escrito en el perfil. No se pueden hacer cosas que no están planteadas en el perfil, por ejemplo. Es la misma lógica, pero ahora en más pequeño y solamente estamos hablando del párrafo introductorio. Es lo mismo, por ejemplo, que se hace en el ensayo. Si recuerdan, ustedes ya saben escribir ensayos. Cuando se hace un ensayo, cuando hago el desarrollo, se supone que tengo que hablar solamente de lo que se menciona en la idea principal como tal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya tengo seleccionado un texto que me parece que está coherentemente escrito y lo vamos a leer y luego en base a eso vamos a armar
un desarrollo. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez antes de continuar? Acá sigo buscando más párrafos para tal vez Profe, encontramos. yo sí tenía una consulta. Adelante. Respecto al desarrollo, quería preguntarle si hay un límite o máximo de palabras para incluir en el desarrollo. Por ejemplo, sé que la introducción es algo más que todo breve y conciso para presentar el tema, pero no estoy segura Sí, si para el desarrollo hay como que un mínimo o un máximo de palabras, por si nos extendemos con la información o al final es que nos falta algo. Quería hacerle esa pregunta. eh, genial, muy buena pregunta. Sí, sí, existe en realidad mucho depende del texto que se está escribiendo. En el caso de lo que nosotros estamos haciendo, el máximo de palabras es, digamos, en todo caso existe un mínimo de palabras. Un mínimo de palabras son los 3 párrafos. Cada párrafo debería tener más o menos 5 líneas y más o menos entre 90 a 150 palabras en cada párrafo. Entonces, más o menos 3 párrafos serían como algo como 200 a 300 palabras, pero son 3 párrafos y cada párrafo tiene 5 líneas. Y más o menos ese sería el mínimo. El máximo ya depende del tipo de investigación. Por ejemplo, en el caso de la investigación que nosotros estamos haciendo, el mínimo de los 3 párrafos es suficiente. Pero, por ejemplo, si hacemos algo más grande como una monografía, ya no van a ser 3 párrafos, van a ser por lo menos por lo menos unas 2 partes ya bien armadas como un marco teórico. Y si es el caso ya, por ejemplo, de una tesis que es algo de una investigación mucho más grande, entonces la parte del desarrollo puede extenderse hasta más de 50 a 60 páginas. Solamente el desarrollo. Depende de la investigación. Como lo nuestro es algo pequeño y es algo que estamos investigando, sobre todo más que todo para practicar inglés, solamente con los 3 párrafos estamos felices. Pero si quieren agregar un poco más, no hay problema. Pero con los 3 está bien. Ok, teacher, Para el muchas desarrollo. gracias. Yes. All right. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Am, voy para, a... para la parte Adelante. final, profe, quería saber con el tema del trabajo que va a ser como que tocar el tema de inglés y es en general para toda la clase, si eso hay que Ujú. complementarlo en el trabajo que estamos haciendo en nuestros grupos internos o es algo que se va a hacer en conjunto al final. No, ya tienen que empezar a complementarlo, ya desde ahora, con la última parte, que tienen que hacer con inglés yes. Entonces, Por eso, sí, adelante. Entonces, si mañana le entregamos el desarrollo de nuestros párrafos, tendríamos que entregarle también esa parte del desarrollo, ¿verdad? Exacto, sí, también Oh, esa parte. ok, Sí. teacher, eso era todo. Muchas gracias. All right, thank you. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, Teacher, entonces, una recuerden, pregunta. adelante, Oh, lo siento. sí. Lo siento. Eh, eh, Acerca del párrafo, le podríamos mencionar, tipo, siendo que digamos, the mirror stay healthy y para la altura de acá, ¿verdad? Y le puedo mencionar. Eh, eh,
es garantizado de que la información con la que estamos trabajando es información oficial y científica. Entonces, en ese caso sí funciona, o sea, sí o sí, en primera instancia debería ser un PDF. Pero si, digamos, no encuentra información en PDFs y encuentra información en otros medios como ser páginas web, también funciona, pero solamente hay que ver qué tipo de página web. Solamente se aceptan de páginas web que en su terminación terminen en .org, en .edu o en .gov. Solo en uno de esos tres. .com no funciona, porque cuando termina en .com son páginas comerciales, entonces normalmente no son científicas. En cambio, .edu son normalmente de universidades, de instituciones educativas, y eso, digamos, sí funciona. O, por Entonces, ejemplo, otro tipo de... también funciona Sí, la ORG, ¿no, teacher? Punto .org. sí, ORG, ORG Ah, sí funciona, porque esas son de organizaciones como Naciones Unidas, ese tipo de organizaciones. Funciona. ah, Sí. ya. Y teacher, mañana hay que presentarle, o sea, todo el borrador, incluyendo la conclusión, ¿no? Sí, sí, porque en las rúbricas, si verifican, dice primer draft. Tiene que incluir también la conclusión, o sea, un párrafo más de conclusión. Por eso yo les decía que escriban 3 párrafos, 2 que sean el desarrollo ya de todo, y un último párrafo en donde analizan lo que han desarrollado, y ese ya es la conclusión. Algo así. No puede ser 3 párrafos de desarrollo, teacher. Que lo hice Sí, mal. sí, sí, no hay problema. No, mejor, si lo han hecho 3, mejor, pero si alguien tal vez no ha podido hacer 3 o 8 menos, pueden hacer 2 de desarrollo y uno de conclusión. Pero si tienen 3 de desarrollo y tienen uno de conclusión, mejor. Incluso si tienen más párrafos de desarrollo, mucho mejor, porque eso quiere decir que están expandiendo más el tópico. La idea es de que, obviamente, el hecho de que sean más párrafos no quiere decir que sea mejor. ¿Qué lo hace mejor? Hace mejor que, si bien son varios párrafos, eso quiere decir que se está desarrollando más, pero para que sea mejor, tiene que cumplir con el requisito de que lo que se esté desarrollando no se esté desviando del tópico original del cual se estaba hablando. Que en este Ok, caso es lo que se ha planteado en la idea principal. Sí, eso. ok, teacher, thank you. You're very welcome. Ok. ¿Alguna otra pregunta? All right. Creo que pueden ver la pantalla de mi teléfono. Aquí estoy, hola. Pero vamos a dar la vuelta para que así podamos leer una... No sé si se puede ver. ¿Lo pueden leer? Yes, teacher. Ese es el párrafo, ¿ok? Es de Brittany. Me parece un párrafo muy interesante. Ahí tal vez si le pueden expandir en sus dispositivos la pantalla y sacarle un screenshot para que tal vez lo puedan analizar. Yo se los voy a leer. Dice, the genetically modified organisms are males who are changing their genes without or more strong gene in the plants or animals. According to Ruth Espinosa, they can be one of the best options to climate shocks in the crops. In Bolivia, crops of soya have the gene VT. This kills the plague that eats the soya. These now are calling how transgenic organisms. They are a mix of genes such as soya, potatoes, oranges, and another should be strong to live in warm places that before did not be warm. ¿Ok? Esa es la temática. Ok, voy a desactivar la cámara para que no se lentee. Sáquenle un screenshot si pueden. Yo ahorita le voy a sacar un screenshot y se los voy a mandar al grupo. En todo caso, ¿ok? Ok. Si lo analizan, si le han sacado la fotito y lo analizan, desde su perspectiva, ustedes, vamos a practicar, ¿ok? Díganme, ¿cuáles son las palabras clave en ese texto? Palabras clave.
de las que sí o sí se tienen que hablar. Identifíquenlas. Ahorita les mando la foto. El celular está súper lento. Pero así, de acuerdo a lo que han escuchado y todo, hello, can you listen to me? Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Yes, teacher. Yes, ok, great. Sin problema con la conexión. Ahora sí. Entonces, lo que les iba diciendo, les he mandado la foto del párrafo que estamos analizando, léanlo y desde su perspectiva, ¿cuáles serían las palabras clave? The genetical modified. Very good, ajá. What else? The genetically modified organisms. Esa es la primera palabra clave. La segunda. Meals. Excellent. Yes, genetically are meals who are exactly meals. Esa es la otra. Ajá. Changing their genes. The strong gene plants, animals, according to Rudy Spinoza, they can be one of the more best options to climate shocks in the crops. Ok, ahí hay otra palabra clave. Otra palabra clave que hayan encontrado.
Ok, otra palabra clave, por ejemplo, es climate shocks. Otra es crops, otra es in Bolivia, y el otro es el Jim BT, que es el que se encarga de matar a la plaga de la cual están hablando, que es la que ataca a las plantaciones, específicamente cuando hay un shock climático, ¿right? Normalmente esto, bueno, eso ya es parte del desarrollo, eso ya no entra. Entonces, si analizan las palabras clave, una palabra clave es una palabra que está relacionada, que es, que está relacionada con la idea principal, que son palabras que están conectadas directamente con la idea principal o que de alguna manera desarrollan la idea principal. Palabras súper importantes que si son borradas del párrafo introductorio, automáticamente todo el párrafo introductorio pierde sentido, o sea, ya no se entiende. Por ejemplo, si analizan estas que hemos encontrado, la primera era Genetically Modified Organisms, esa es la primera. La segunda es Meals, la otra es Climate Shocks, Crops, Bolivia, GenBT. Hasta ahí, porque el resto de lo que viene en el texto, desde it hasta worm, eso es parte del desarrollo, ¿ok? El párrafo introductorio incluso debería llegar hasta plaque y de ahí a presentar, que es más o menos lo que se ha tratado de hacer, que no está mal, está bien, pero se podría reducir, así concreto directamente, ¿ok? Pero está súper bien, pero revísenlo, ¿ok? Entonces, esas son las palabras clave. Entonces, el desarrollo para ustedes, ¿cuántos párrafos serían? Recuerden, no pueden hablar de otra cosa que no sean las palabras clave. Esas que hemos seleccionado, esas. No pueden hablar de algo más que sea eso. Ok, por ejemplo, en la delimitación incluso las palabras clave dice Bolivia. O sea, se tiene que hablar de Bolivia específicamente y no se puede hablar de nada más que lo que está en la palabra clave. ¿Cuántos párrafos serían según ustedes? 3, teacher. Genial, 3 párrafos. Súper. El primer párrafo, ¿de qué hablaría? Recuerden, cuando organizamos los párrafos de desarrollo, estos deben ir organizados. Tenemos 2 opciones. La que todos utilizan es empezar de lo general para llegar a lo específico. Digamos, el primer párrafo habla de todos los aspectos generales de la temática. Y el segundo párrafo habla de lo general, vamos a lo específico, como que delimitamos, digamos. Y hay otra en donde se puede hacer lo opuesto. El primer párrafo habla de lo específico como tal, que es la idea principal, y los siguientes párrafos van hacia lo general y vuelven otra vez a lo específico. Esa es la otra segunda. O sea, uno puede utilizar la que gusten, ya sea la primera o ya sea la segunda. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la más fácil, que es ir de lo general a lo específico y luego volver a lo general. O sea, ¿qué quiere decir? Un párrafo 1 que tiene que hablar de manera general de la temática de la cual se está tratando o de un aspecto de manera general. Otro párrafo que habla en específico de la temática que se está tratando. O sea, la idea principal como tal va como en el segundo párrafo, pero así bien específico, concreto. Y luego viene un último párrafo que se vuelve otra vez a lo general. ¿Ok? Y ese último párrafo que se vuelve a lo general es el que nos va a abrir la conclusión. O sea, luego de eso ya viene la conclusión. Entonces, como que ese último párrafo prepara la conclusión. Porque la conclusión no puede aparecer de golpe, tiene que ser preparada de alguna manera, ¿ok? Esto de lo que estamos hablando se llama retórica. Si gustan informarse más sobre eso, en internet hay muy buena información. La retórica es la forma de cómo yo convenzo al lector. Todos los escritores manejan retórica y su retórica, la retórica es eso, de ir de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Eso es retórica. Si siguen esos parámetros, normalmente cualquier cosa que escriban va a estar bien. Y funciona para todo, para cualquier tipo de texto. ¿Ok? Sobre todo científicos, de lo que estamos hablando nosotros. Ahora, entonces, necesitamos un primer párrafo que sea general. ¿Cuál de esas palabras clave encajaría mejor en la primera parte general? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo más general de ahí para que comience? ¿Cuál de esas palabras clave las seleccionarían para que
para que sea el primer párrafo que va a tener 5 líneas y que va a hablar de un aspecto general de la temática. ¿Cuál creen? The genetically modifying organisms. Ok, puede ser, pero yo creo que es muy específico. Tal vez ese sería para el segundo párrafo, porque cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, es algo específico, porque de eso, para que ese tipo de conocimiento es un tipo de conocimiento que solamente lo conoce la gente que estudia este tipo de ciencias, ¿no? Lo que es genética. Técnicamente esto es genética. Entonces es muy específico, no encajaría en el primer párrafo. ¿Otra opción? Meals? Tiene que ser algo súper general. Meals, sí puede ser, pero todavía sigue siendo específico. Porque Meals está conectado, si se analiza en el contexto, está conectadísimo con genetically modified organisms. Está conectado, tal cual. Entonces, como que es específico. En todo caso, Meals, cuando hablemos, debería estar en el mismo párrafo donde esté genetically modified organism. Esos dos van juntos. O sea, irían en el párrafo de donde va a ir la información específica. Otra opción. Pueden desordenarlo, no necesariamente tiene que ir en el orden. Piérdanle el respeto al texto. No lo respeten, piérdanle el respeto. ¿Otra opción? Soya. Mm, sí, puede ser. Ay, ¿cómo dice? Tran- Ah, podría ser, pero sigue siendo específico, porque lo que van a modificar es la soya. Entonces, es específico. ¿Algo más general? ¿Otra opción? I met jacks in the crops. Sí, nos estamos acercando. Pero igual, crop sigue siendo específico. ¿Algo más general? ¿Algo más general? ¿Qué le sobra? Hay una palabra clave que le sobra ahí. ¿No? ¿En serio? Ok, este estudio, ¿en qué región se va a realizar? Teacher could be in Bolivia. Bolivia. Exactly. Esa es la palabra clave general. Porque si analizan, desde ahí parte la problemática. O sea, es como una burbujita. Imagínense una burbujita y la capa de la burbuja es Bolivia. Y todo lo que está dentro de la burbuja es genetically modified, etcétera. Todo eso está dentro de Bolivia. Entonces, el primer párrafo debería empezar hablando de Bolivia. Por lo menos la primera oración. La primera oración tiene que hablar de Bolivia, de alguna manera, de ese primer párrafo. Entonces, ahora vamos a ver qué tiene que decir de Bolivia. ¿Qué debería decir de Bolivia? Tiene que ser algo que esté escrito en el párrafo introductorio. No pueden decir nada que no esté escrito. ¿Qué puede decir? The crops of soya. Exactly. Ajá, the crops of soya. ¿Solo soya? Recuerden, lo estamos haciendo general. Soya es específico. De manera general, ¿cómo sería? Meals. Vegetables. Muy bien, ajá, pero específicamente ahí están los nombres escritos en el párrafo. Soya. ¿Está bien? Exactly. Exactly. Soya, potatoes and oranges. Entonces, el primer párrafo tiene que hablar. Crops, ¿qué significa? Crops. En español, ¿cómo lo entendemos? Crops, ¿alguien sabe? Cultivos. Exacto. Crops quiere decir cultivos, ¿ok? Entonces, justo como el mensaje que nos envió Kelly al chat, justamente va por ahí. Si revisan
Ese mensaje debería comenzar algo parecido a eso, ¿ok? En donde debo empezar a hablar la idea general del párrafo, del primer párrafo de introductorio de esta temática debería comenzar hablando de manera general de los cultivos de soya, papas y naranja, ¿verdad? Que existen en Bolivia. Eso es lo primero de lo que tenemos que hablar. Entonces, en esa temática, eso de lo que tenemos que hablar, ¿con qué se tiene que conectar? Esos crops de soya, potatoes y orange en Bolivia, ¿con qué tenemos que conectarlo cuando lo explicamos en el primer párrafo? ¿Lo voy a hablar así de manera bien general o lo voy a conectar con algo que esté escrito en el primer párrafo introductorio? ¿Con qué lo conectarían? With genetically modified. Un poquito, está bien, pero vayamos un poco más atrás. Por ejemplo, si lo analizan, está bien, genetically modified organism, eso es perfecto. Pero si analizan, esa es la solución a algún problema que existe. ¿Cuál es el problema que existe ahí? ¿Cuál es el problema que está implícito? ¿Cuál es el problema implícito que está mencionando ese párrafo? No está escrito, es algo implícito. ¿Cuál será el problema? Aunque sí está escrito. Bueno, estaba escrito de manera concreta, pero ya denota algo. ¿Cuál será? ¿Por qué en Bolivia se necesitaría hacer modificaciones genéticas en específicamente estas plantas, lo que es la soya, las papas y la naranja? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque eso es real, sí se está haciendo en Bolivia. ¿Por qué creen? Ok, yo les digo, está ocurriendo eso, ese problema, porque en Bolivia actualmente, por el cambio climático, el efecto del Niño y el calentamiento global, las lluvias que normalmente ocurrían en momentos específicos en el año, actualmente se han movido. O sea, ahora ya no llueve en los momentos que debería llover. Entonces, ese es el problema. Entonces, como ya no llueve cuando debería llover, estos crops de los cuales habla la temática no se logran desarrollar. O sea, no logran desarrollarse como antes se desarrollaban de manera natural. Y la mayoría termina muriendo o terminan siendo muy pequeños que ya no ni siquiera pueden ser comercializados. Y la mayoría de estos productos terminan de alimento para animales, para cerdos, así literal. En Santa Cruz, la soya que no utiliza modificación genética, de verdad la utilizan para que los cerdos la coman. Estamos hablando de soya, ¿ok? Es interesante. Y eso es porque cuando uno cultiva actualmente, si alguien quiere cultivar cualquiera de estos crops que se mencionan en este artículo, por el cambio climático, no es posible hacerlo de manera natural. Entonces, cualquier persona en Bolivia, en todo el país que quiera hacer algo parecido a esto, de manera natural no lo puede hacer por el tema por el problema de las lluvias. Ese es el problema del cambio climático. ¿Ok? Entonces, la solución que plantean la ciencia es que no te hagas lío de las lluvias. Ellos pueden modificar genéticamente a las plantas y hacer que sus ciclos cambien. O sea, digamos de que la planta no necesite tanta agua, por ejemplo. Y ese tipo de modificaciones genéticas se están haciendo actualmente en Bolivia y eso es justamente para que estas plantaciones se puedan vender en el mercado interno dentro del país. Porque Bolivia no exporta esto, es solamente para el consumo interno dentro del país, que es lo que ocurre en nuestro país. Entonces, la solución es esa modificación genética. Pero el problema, si lo analizan, es el cambio climático y todo eso. El primer párrafo debería hablar de esa problemática, de Bolivia
como en Bolivia, primero debería haber como una pequeña estadística que diga, en Bolivia existen tanta cantidad de plantaciones de soya, de papas y de, digamos, naranjas, de las cuales anualmente se pierden tal cantidad a causa de la falta de lluvias y el cambio climático. Esas estadísticas existen en Bolivia. Lo pueden encontrar en Google fácilmente. Y con eso se debería empezar el párrafo, digamos, ese primer párrafo. Entonces habla de Bolivia, de esta problemática, y si verifican en el párrafo utilizan el término climate shocks. Justamente estos cambios, ese cambio climático en inglés se le llama climate shock, que es lo que hace, por ejemplo, que normalmente, bueno, en este lado del país eso no se nota, pero en el oriente sí se nota, que son lugares más cálidos, en donde el clima, o sea, sí se nota que todo el año hay un cierto tipo de clima y luego el clima va variando. En este lado, como todo el año hace frío, uno no se da cuenta de eso. Pero, por ejemplo, en el oriente sí uno se da cuenta de eso, y además que todo lo que es el oriente de nuestro país es productora neta de lo que es, digamos, producción de justamente soya, potatoes y oranges, ¿ok? Especialmente soya. Bolivia es exportador número 1, creo que está entre los primeros de soya a nivel Latinoamérica. Exportamos soya a Estados Unidos y a toda Europa. ¿Ok? Eso se debería mencionar en el primer párrafo, porque es el que está introduciendo. ¿Ok? Recuerden que cuando yo escribo el desarrollo, tengo que pensar no en mi persona como escritor, tengo que pensar en el lector. O sea, el lector tiene que sentirse cómodo con lo que yo explico. Entonces, yo tengo que empezar siempre de lo general a lo específico. Ven, el primer párrafo ahora habla de manera general y habla de toda esa temática, de cómo ese problema ocurre. ¿Ok? Entonces, en esa parte se va a decir en Bolivia, se tiene estas estadísticas de plantaciones en las cuales anualmente, en plantaciones en donde no se utiliza ningún tipo de tratamiento genético, ocurren esta cantidad de pérdidas. Y si pueden expresarlo en moneda, digamos, decir, tantos dólares es lo que se pierde anualmente, que eso, como les digo, existe, esa estadística en el Google de Bolivia. ¿Ok? Y explican eso, explican en 5 párrafos bien concreto, perdón, en 5 líneas bien concreto ese párrafo, esa problemática. Y luego viene el segundo párrafo. Entonces, en ese primer párrafo ya hemos explicado la primera palabra clave, en Bolivia, y eso ya está conectado, si se han dado cuenta, automáticamente lo hemos conectado con cambio climático, que es climate shock. Lo hemos conectado automáticamente con Genetically Modified Organisms. Y automáticamente, implícito, está conectado con meals, porque los crops está conectado con eso, ¿verdad? ¿Ok? Básicamente eso, hasta ahí. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Así debería estar organizado el primer párrafo del desarrollo. Este procedimiento que yo les he mostrado ahora funciona para cualquier tipo de texto. Solamente tienen que encontrar lo más general y hablar de eso en el primer párrafo. En este caso, como se han dado cuenta, lo más general era en Bolivia. Y por eso estamos empezando en Bolivia. Si no hubiese estado escrito en Bolivia, obvio, hubiésemos empezado hablando de crops, porque esa era la que le seguía, ¿verdad? O sea, esa es la lógica cuando escribo esta parte. ¿Preguntas? ¿No questions? Ok, voy a continuar. Entonces, el segundo párrafo. Ahora que ya saben la hermenéutica, díganme ustedes, el segundo párrafo, ¿qué debería contener? ¿Con qué empezaría? Creo que ya es lógico con qué tiene que empezar, pero a ver, díganme ustedes. La solución. Exacto. Entonces, ¿cómo empezaría? ¿Con qué palabra clave comenzaría? ¿La solución cuál es? La solución es la modificación genética de estos organismos, ¿verdad? Entonces, el siguiente párrafo debería
empezar a describir la solución. Y lo primero que se tiene que hacer ahí es explicar que o sea, y ahí utilizan, ¿no? Justamente digamos, la bibliografía que tienen y se habla de la solución. Sin embargo, en Bolivia existen varias empresas o productores que están utilizando organismos genéticamente modificados, específicamente con lo que son plantaciones de soya, de papas y de naranjas, para el consumo del mercado interno, pero la soya para también su exportación. Así debería comenzar. Esa es la primera oración. La segunda oración debería decir, para que esta modificación genética de estos organismos ocurra, lo que se hace es modificar el gen BT, que es del cual se está hablando en ese párrafo. Punto. La siguiente oración tiene que explicar en una oración concreta en qué consiste el gen BT, porque dice que ese es el gen que modifican en la soya, por ejemplo. ¿Ok? Y, por ejemplo, la siguiente oración debería decir, el gen BT es el gen encargado de, no sé, de regular la cantidad de agua que la planta necesita para sobrevivir. Y es así que los biólogos modifican específicamente este gen. Y es el mismo gen el cual se modifica en las papas, en las naranjas y en cualquier otro tipo de cultivo en el cual se quiera hacer algún tipo de modificación genética. Ese debería ser el párrafo segundo. ¿Listo? Y luego viene el tercer párrafo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se dan cuenta la lógica? O sea, lo que estamos escribiendo, de acuerdo a lo que yo les estoy hablando, es algo muy lógico. O sea, está hablando de lo mismo. No existen ideas desviadas. Todo está hablando de lo mismo. Y si quieren seguir incluyendo cosas, tienen que seguir hablando de lo mismo. Pueden seguir desarrollando las mismas palabras clave, digamos, ¿no? Pero en este caso no es tan necesario porque, como les digo, esto es algo más corto. ¿Ok? ¿Pero alguna pregunta hasta acá? Teacher, Ok, una adelante. consulta. Adelante. Para hacer lo del tema, quería incluir más cosas, por ejemplo, de que aparte de que les ponen el GMBT, te quieren crear árboles que sean más resistentes al cambio climático y que no sé qué gases hay, pero que se los puedan comer, en pocas palabras, como algo así como la fotosíntesis, o bueno, del dióxido de Claro que carbono sí. que igual lo consumen. Exacto. Y quería incluir eso también, pero no sabía cómo incluirlo. ¿Cómo podría incluirlo en mi párrafo? En Bueno, el segundo párrafo, súper concreto, una vez que ya termino de explicar toda la hermenéutica que yo he explicado hace un momento, como que al final, en una oración concreta, en una sola oración, debería describir todo eso que me ha dicho, pero súper concreto. O sea, de decir, por ejemplo, lo que se me ha dicho, así tal cual, pero así concreto, que vaya directo al grano, sin dar vueltas. Esto es así, 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 y con eso se termina ese párrafo, porque el siguiente ya va a ser el párrafo de análisis. Ya, entonces tendría que verlo incluido en ese párrafo, porque lo hice ahí Sí, abajo, pero que se debería sí, de desarrollar la biotecnología para hacer árboles más resistentes y exacto. bueno, entonces lo tendré que incluir en un solo párrafo. Exacto. Esto, por ejemplo, de la biotecnología, esta idea es parte de la solución. Entonces debería ir como parte del segundo párrafo, sí. Porque como es biotecnología, esa es la parte ya física de la solución. Porque la solución es la parte genética, pero la parte genética se concreta cuando se hace la parte de la biotecnología. Algo así. Y todo eso sí, en el segundo párrafo, sí, pero bien concreto y bien concreto sobre todo, que esté bien explicitado como más o menos el ejemplo que yo le he dado hace un momento. Bueno, esto está siendo grabado, entonces lo va a volver a escuchar. Ok, thanks, teacher. All right. Good. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahora vámonos al párrafo de análisis, que es el último, ¿ok? En el último párrafo de análisis, lo que yo hago como escritor
es el de justamente, como dice su nombre, analizar, ¿ok? El análisis lo que se hace es hacer el término técnico es cruzar las variables. Entonces, agarrar el párrafo 1 y el párrafo 2 y empezar a tratar de hacer cruce de información entre ambos párrafos y analizar justamente ese cruce de información. En este caso, en el tercer párrafo, por ejemplo, se podría analizar el tema de cuál sería el alcance de este proyecto. O sea, si se lograse realizar de verdad, ¿cuál sería el alcance? O sea, en el análisis, por ejemplo, en este párrafo se puede analizar, tomando en cuenta siempre el párrafo introductorio. Como estoy hablando de crops en Bolivia, y para llegar a un tipo de análisis, y estamos hablando de biotecnología, porque todo eso es biotecnología, ¿verdad? Así ya desde una perspectiva técnica. Entonces, en el análisis ya directamente se puede hablar del alcance de la modificación genética. O sea, ¿cuántas empresas o cuántos productores en Bolivia actualmente estarían dispuestos a utilizar modificación genética? Por un lado. Por otro lado, ¿cuánto cuesta la modificación genética? O sea, a mí como productor, ¿cuánto me costaría? Y si es que lo aplico, ¿cuánto ganaría? Porque a la larga, a mí como productor lo que me interesa es, a la larga, saber cuánto voy a ganar. Si yo voy a ganar mucho dinero y voy a invertir poco, me conviene. Pero si, digamos, el tema de la modificación genética es muy cara, y tomando en cuenta de que el consumidor en el mercado, sobre todo boliviano, es muy conservador, y si alguien le dice, esa papa que estás comiendo está modificada genéticamente, todo el mundo piensa en cáncer, en automático. Pero eso no siempre es verdad. Está en realidad demostrado científicamente que no existen, en el mundo no hay un caso registrado de alguien que haya muerto o que le haya dado cáncer por haber consumido alguno de estos productos modificados genéticamente. No existe. Es por eso que es muy, o sea, todos los países del mundo utilizan esta técnica de la modificación genética. Entonces, se deberían tomar en cuenta, por ejemplo, esos aspectos. Y otro aspecto, ahí también se debería tomar en cuenta, tomando en cuenta el párrafo introductorio, que es en Bolivia. Cuando hablamos de producción de crops, en este caso, Bolivia, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, aquí se puede, en el análisis, se puede comparar incluso con otros países. Por ejemplo, un versus, Bolivia versus el país a nivel mundial, productor número 1, por ejemplo, de soya y demás cosas, pero a un nivel de ya producción masiva. Porque, por ejemplo, si solamente lo comparamos con Perú como país, Perú produce toneladas y toneladas y toneladas de lo que estamos hablando, pero no lo produce para el consumo interno. O sea, sí consumen lo que producen, pero en relación a la cantidad de producción que ellos tienen, lo que consumen es el 1%, digamos. Y todo el 99% que les sobra de su producción es para la exportación. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen, si alguna vez han viajado por Perú, simplemente cruzando la frontera se puede ver que en cualquier tipo de plantación que uno ve en Perú, eso también se puede ver en Chile, se puede ver en Argentina, en Brasil es masivo, y eso se ve en toda Europa. En realidad, el único país que no utiliza esta tecnología es Bolivia. Es súper interesante por eso la temática. Cuando se hace este tipo de producción, la producción es tan masiva, porque como los organismos están genéticamente modificados, las plantas tardan mucho menos en crecer, necesitan menos agua y no necesitan tierra que sea tierra muy selectiva, digamos, como las plantas en Bolivia. En Bolivia este tipo de plantaciones sigue siendo todavía orgánica. Muy pocas personas han entrado en el tema de la modificación genética, pero sí hay, no es que no, pero no es mucho, digamos.
En cambio, en Perú, como todo el mundo ha entrado, y es barato. O sea, económicamente, cuando ya se lo hace de manera en producción masiva, el invertir en modificación genética realmente es bien barato, bien barato, en relación a lo que los productores llegan a ganar en base a la producción, es increíble, porque por un lado, como están modificados genéticamente, las plantas son más fuertes al clima, a los cambios climáticos, y por ejemplo, puede granizar, puede hacer viento, o sea, pueden ocurrir desastres naturales y las plantas siguen ahí, porque como han sido modificadas genéticamente, sus cáscaras, la protección de la misma planta es mucho más fuerte. Entonces, los países que utilizan esto, o sea, sí o sí tienen producción masiva, y sí o sí es para venderlo afuera. Es por eso que en Bolivia, por ejemplo, gran parte de lo que consumimos en tema sobre todo de papa, tomate, cebolla, ese tipo de vegetables, sobre todo es de Perú. Gran parte de lo que nosotros consumimos no es de Bolivia. ¿Quién sabe dónde termine lo que en Bolivia realmente se produce? Por lo menos en el Alto y en La Paz, lo que se come es del Perú. O sea, sí, y todo eso es modificada genéticamente. El tomate, la papa, la cebolla es peruana y son plantas que sí han sido modificadas genéticamente. Pero si se acuerdan, el sabor es el mismo, que tal vez incluso mejor que el que tal vez producimos. Por ejemplo, si en Bolivia, simplemente aquí en el Alto se van a cualquier provincia alrededor del Alto, en donde todavía se sigue produciendo de manera orgánica, en cualquier feria, así de los domingos que hay, sin ir muy lejos, Viacha, feria de los domingos, ahí te venden por ejemplo, papas y demás, pero que son producidas por ellos, comida netamente orgánica. Cuando uno la prueba y ve el sabor, sí se notan las diferencias, obviamente. Entonces, por ejemplo, eso se podría analizar en ese párrafo. O sea, tienen 3 opciones de análisis. Analizar lo último que yo he analizado, analizar lo anterior y lo anterior, ¿ok? Recuerden que eso está siendo grabado, así que lo pueden hacer, pueden ir hacia atrás para ver de lo que estábamos hablando, ¿ok? Pero más o menos podrían ser uno de esos 3 análisis, encajaría bien, o lograr esas 3 perspectivas que les he mostrado, mezclarlas en un solo párrafo de 5 líneas. Si pueden hacer eso, genial, eso es retórica. O sea, hacer que todo eso, lo que yo les he dicho, encaje en un solo párrafo en inglés y de manera coherente, básicamente. O simplemente seleccionar una de esas 3 perspectivas de las cuales les he hablado, tal vez otra que ustedes puedan encontrar, que obviamente que sí es válida siempre y cuando siga hablando de lo mismo que el párrafo introductorio ha planteado. Si lo analizan y van a volver en la grabación hacia atrás, van a analizar las 3 perspectivas que les he mostrado y las 3 siguen manteniendo la idea principal, o sea, no se están desviando. O sea, por más de que lo analices, todos esos temas siguen hablando de la misma idea principal, porque sigo hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, eso básicamente debería ir en el tercer párrafo introductorio. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Así debería estar escrito su desarrollo, básicamente. Esa es la forma en cómo se escribe el desarrollo de cualquier tipo de texto. No sé si tenemos algunas preguntas, ahora que ya saben cómo debería estar escrito. No sé si lo han escrito de esa manera, o tal vez lo han escrito de otra manera, o tal vez algo de aquí, algo de allá. Estaban por buen camino. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante. Ok, creo que no hay comentarios ni preguntas. Espero que todo haya estado claro. Vamos ahora, bueno, ya vamos a terminar en realidad. Y lo que les quiero decir es que, déjenme ver por favor mis apuntes. Ok, simplemente que todo esto de lo que es el desarrollo, recuerden, en los grupos, cada uno de los participantes debe escribir este desarrollo que les he mostrado hoy, de manera individual, obviamente, de sus propias temáticas que han seleccionado.
Y de la temática que tiene que ver con inglés yes, esa la tienen que escribir entre todos, los 3 párrafos o 4, lo que ustedes consideren. ¿Ok? Esa es la hermenéutica. Y me lo tienen que presentar todo eso, ya saben, engrapado con los nombres de cada uno de los participantes. El día de mañana, a las 3 en punto. No vamos a recibir 3 y 10, ya nos recibimos, ¿ok? Esto es un instructivo de la coordinación de inglés yes por el tema de que como hoy día no hemos tenido clases y ustedes han tenido toda la sesión de hoy para trabajar de manera sincrónica, sí o sí tiene que ser hasta las 3 en punto. ¿Ok? Por favor, tómenlo en cuenta. Sí, Flavia. Respondiendo a la pregunta de Flavia, sí, de sus secciones, exacto. Justamente de sus secciones. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Genial. Entonces, bueno, eso es todo. Nos vamos a desconectar. En cuanto la grabación esté procesada, voy a subir el link de YouTube al grupo de WhatsApp para que si gustan, quieren volver a revisarlo, ¿ok? Mañana, recuerden, las clases son normales. Nos vemos a las 3 en punto en la sede y no olviden que deben presentar a las 3 en punto su primer borrador de cada, como les he explicado. Genedix, tenemos una pregunta, adelante. Teacher, para asegurarme de que esté bien el primer borrador, ¿se lo puedo mandar a su personal para que lo revise o no se puede? Sí, no hay ningún problema, envíemelo. Envíemelo al WhatsApp, me escribe y los revisamos, no hay problema. Y quienes gusten, igual, lo pueden enviar al WhatsApp. A veces tardo un poco porque estoy en clases, pero igual se los voy a revisar, no hay problema. Ok, teacher, gracias. All right, you're very welcome. ¿Alguna otra pregunta? Ok, thank you very much. Flavia, adelante. Teacher, sorry, sobre la última sección que trata sobre, si me equivoco, English for Future, eso que es grupal. Se lo tiene, usted dijo de que teníamos que decirlo de una manera científica, a través, digamos, de una encuesta en el grupo, pero ya en el desarrollo, ¿cómo se lo podría empezar? ¿Tendría que ser, digamos, cómo inició la idea o el origen o cómo sería esa parte para el desarrollo? Ok, para el desarrollo deberíamos hablar. Bueno, primero, obviamente, en esa parte depende mucho de la idea principal que han planteado en el párrafo introductorio, porque ya tienen un párrafo introductorio de esa parte. Ese párrafo introductorio que ya han escrito, ese es el mismo que tienen que desarrollar utilizando la técnica que hemos aprendido el día de hoy. Siempre se basan en el mismo párrafo introductorio. Y deberían plantearlo como lo están planteando en ese párrafo, porque cada grupo lo ha planteado de diferente manera, pero hablando obviamente de, por ejemplo, qué es lo que han aprendido en inglés yes desde el principio, desde que han ingresado hasta el momento, cuáles han sido las experiencias que han resaltado más en ustedes, y con todo esto que han aprendido, que no solamente es inglés, sino que es inglés, liderazgo y voluntariado. Con todo esto que han aprendido, ¿qué es lo que van a hacer en el futuro? Por ejemplo, alguien puede decir, yo en el futuro con todo esto voy a ir a la universidad, voy a terminar una carrera, me voy a licenciar, luego voy a conseguir una beca, no sé, para seguirme especializando en mi carrera, y luego voy a volver a mi país y voy a crear un programa de educación para poder ayudar a todas las personas de escasos recursos de la ciudad del Alto, específicamente de la ciudad del Alto, que tengan escasos recursos y que estén, digamos, en condición de calle, algo así. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Con todo lo que yo ya sé, mi objetivo es lograr la licenciatura, lograr la beca y volver a mi país y hacer este proyecto para ayudar a mi comunidad. Algo así debería ser. ¿Cómo sería en primera persona
y la sección es grupal, ¿tendríamos que, digamos, hablar de una persona en específico o es que cada uno tendría que dar ese tipo de inicio de su objetivo y ¿cómo es esto? Su conclusión? Ok. En realidad, en esa parte no deberíamos hablar en primera persona. Deberíamos hablar en primera persona, pero en plural. O sea, nosotros. Nosotros como becarios de inglés Yes, y en ese tono tienen que empezar a hablar. En toda la parte en donde describen, digamos, donde van describiendo esas 3 etapas que les había mencionado. Primero, de manera así grupal. Y luego, cuando más o menos estén desarrollando, debería haber alguna parte en el desarrollo que ustedes lo pueden ir matizando, donde vayan apareciendo fragmentos de las entrevistas que ya han hecho. Por ejemplo, si han hecho las entrevistas con unas 5 preguntas, como más o menos yo les había indicado, no tienen que utilizar las 5 preguntas sí o sí de cada uno de los entrevistados, sino de cada entrevistado, como hacen los periodistas. Seleccionan la frase que más a ustedes les ha llamado la atención. Digamos, alguien dice de los entrevistados: a mí lo que más me ha gustado de inglés Yes es que, y eso es real, una vez un estudiante me lo dijo a mí, lo que más me ha gustado de inglés Yes y para lo que me ha ayudado más es porque gracias a inglés Yes he aprendido, en primer lugar, obviamente, inglés. He aprendido a ser un líder porque antes yo era un perdedor en mi vida como persona, como estudiante, como hijo, era un total fracaso, pero gracias a inglés Yes yo he aprendido a ser un líder. Y ahora he podido, gracias a lo que he aprendido inglés más mi liderazgo, yo he empezado a dar clases privadas de inglés en mi casa, ayudando a mis vecinos. Y de esta manera ayudo también económicamente a mi familia y con lo que voy trabajando puedo de alguna manera sustentar mis estudios. Entonces, por ejemplo, si alguien ha dicho algo parecido a eso, de todo eso que ha dicho ustedes, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Y esa frase, como agarran los periodistas, lo ponen y lo ponen en alguna parte del desarrollo, pero que vaya conectado con algo que ustedes ya van narrando. Por ejemplo, pueden decir: nosotros como el grupo 3, digamos, nos ha encantado la experiencia de inglés Yes, porque desde un principio hemos visto nuestro crecimiento como líderes natos a partir de aprender el idioma inglés. Como lo dice Raúl en la entrevista número 1. Y ahí solamente un fragmento. Yo, gracias a inglés Yes, logré aprender inglés y ayudar a mi familia económicamente gracias a un proyecto personal. ¡Pum! Listo. Y continúa con la narración. Es así que se dan cuenta, más o menos es esa temática, de la manera como se debería ir narrando, pero obviamente en inglés para la parte del desarrollo. No sé si me he dejado entender o si tienen más preguntas. Sí, teacher, gracias. Great, thank you very much. ¿Alguna otra pregunta? Fantástico. Thank you very much. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a desconectarnos. Igual, como les decía, la grabación en cuanto esté disponible se lo subo a la plataforma, a WhatsApp, para que ustedes lo vuelvan a revisar y les sirva como background para justamente para lo que tienen que presentar mañana. Ok, recuerden, 3 en punto. Ok. All right, Brittany, continue. Teacher, una pregunta. Tenemos que incluir las 3 preguntas que están en en la rúbrica, que eran uno de qué vas a hacer, cómo te va a ayudar el inglés en el futuro. Tenemos que incluir los 3 sí o sí. Exacto. Sí o sí, sí, porque esa es parte de la rúbrica. Que es más, no lo tienen que incluir así escrito, no tienen que, en lo que van escribiendo ustedes, la retórica debería ir respondiendo a esas preguntas. Ok, teacher, thank you. Ok, great. A propósito, antes que me olvide, esto se los quería decir ayer y me he olvidado, porque he visto, pero no he visto en muchos casos. Recuerden, este tipo de textos que estamos escribiendo nosotros no tienen que tener subtítulos. Solamente el título arriba, como ya habíamos aprendido, al medio, que no debería tener más de 40 caracteres.
¿Ok? Carácter, recuerden que es cada letrita. Se recomienda que no debería tener más de 40 caracteres. O sea, puede ser un poco más, no hay problema. Puede ser un poco menos, tampoco puede ser muy menos, por eso el tema de 40 caracteres. Se recomienda que el título no deba tener ningún verbo conjugado. O sea, por eso siempre tienen que ver que sean, el título tiene que ser un sustantivo. En el título, en cualquier idioma, nunca debe haber comas, nunca debe haber puntos, nunca debe haber ningún signo de puntuación, porque los signos de puntuación solamente funcionan con verbos. Recuerden sus clases de lenguaje. Los signos de puntuación cuando se los utiliza, nunca se conectan con sustantivos, siempre se conectan con verbos sintácticamente y gramaticalmente hablando. Es por eso que ningún título tiene que tener signos de puntuación, excepto que sean quotes, algún tipo de quotes, ¿no? Solamente es el único tipo de signo de puntuación, o 2 puntos, que son los que se pueden tener. Punto y coma no, punto tampoco, etcétera. Y el resto, ¿no? Tampoco preguntas. ¿Ok? No es bueno que un título tenga pregunta porque eso es muy retórico, ¿ok? Entonces, eso se recomienda. Sí, y cuando ya se está escribiendo el texto, ningún tipo de subtítulos, no pueden poner introducción, no pueden poner development, conclusion, no. Se supone que ustedes, como están haciendo por retórica, ustedes son tan capos, pero tan capos para escribir, que no necesitan poner subtítulos. Porque ustedes son tan capaz para escribir que su retórica es tan buena que cualquier lector les va a entender sin necesidad que tengan que poner subtítulos. Solamente se pone subtítulos en un texto cuando el escritor es principiante, ¿ok? O cuando el texto es muy oficial. Por eso tiene subtítulos, porque como es oficial, no todos sabemos escribir. No todos han aprendido lo que ustedes están aprendiendo ahora, por ejemplo. Entonces, como no todos saben eso, los textos tienen subtítulos, ¿ok? En la universidad, en el colegio, porque ahí no tienes que saber escribir, sabes escribir lo básico, pero en un curso de idioma, lo que estamos haciendo nosotros, se supone que nosotros sí sabemos escribir. Entonces, es justamente por eso que no puedo poner subtítulos, perdón, no puedo poner, sí, subtítulos, exacto, no puedo poner subtítulos en el texto, tiene que ir directo al grano. ¿Por qué? Porque su retórica es tan buena que no necesitan poner subtítulos. Escriben tan bien que ustedes por retórica van a guiar al lector a través de la introducción, del desarrollo y luego de la conclusión. ¿Ok? Algo así. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, para que no sea muy extenso para todos, en el último párrafo que vamos a escribir de desarrollo, lo vamos a hacer funcionar como si fuese de conclusión, ¿ok? Por eso tiene que ser de análisis, como les había mencionado. Si quieren, en esa parte, en el último párrafo de desarrollo, pueden comenzar diciendo in conclusion y empiezan con el análisis, ¿ok? Y es lo mismo. Eso porque como lo tenemos que presentar, ya para que vaya al draft. Y ya en el segundo draft vamos a jugar con la retórica para que la conclusión sea más larga y van a aprender cómo hacer eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Fantástico. Eso es todo. Que tengan una gran noche y nos vemos mañana. Bye bye, guys. See you. Bye bye, teacher. See you. Goodbye. Teacher.